AGN Prensa Sindical. Julio Piumato, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y secretario de Derechos Humanos de la CGT, criticó el retraso salarial en judiciales. Se anunció esta semana por parte de los trabajadores judiciales nuevas jornadas de reclamos y de luchas para el 24 y 25 de septiembre. Estamos en comunicación con Julio Piumato, secretario general de los trabajadores judiciales y también secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo. Julio, ¿cómo está? Bienvenido a Palabra Sindical. Buenos días. Gustavo Ramírez lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Julio. Cuéntenos un poco por qué tomaron esta decisión y cuáles son los motivos de fondo que los impulsan a llegar a este proceso de lucha. Bueno, centralmente porque ya estamos muy avanzado septiembre y en todo este año no hemos recibido los judiciales una recomposición salarial. La inflación sigue avanzando, sigue comiendo los salarios. Creemos que ahora se va a incrementar con los aumentos de nafta y de servicios, y evidentemente los judiciales en esta pandemia, como todos los trabajadores, han dado todo de sí, y entendemos que no es justificado que sean los trabajadores los que tengan que pagar con sus derechos las consecuencias de la pandemia. No creemos que la pandemia haya venido para quitar derechos a los trabajadores. Ya hemos hecho varias medidas, esperamos respuestas de la Corte, no las hemos tenido aún. Bueno, creo que es tiempo que la Corte entienda que los judiciales necesitamos esa recomposición, como todos los trabajadores. Hay muchos trabajadores que han empezado organizaciones hermanas a cerrar paritarias. Bueno, nosotros pretendemos lo mismo, ¿no? Nadie pretende sacar ventaja de esta pandemia, pero tampoco perder derechos, ¿no? Yo creo que la plata no se fuma en la pandemia. Hay sectores que siguen ganando mucho, como son los bancos, y me parece que esto es totalmente arbitrario, porque sería la pandemia como herramienta de ajuste. Así que, bueno, hemos resuelto las medidas para esta semana, y si no tenemos respuesta, ya está previsto similar para la primera semana de octubre, 1 y 2 de octubre. Da la sensación de cuando en este espacio uno impulsa la reivindicación de derechos, queda como corrido a otro plano, sin entender que por más que haya un gobierno de características nacionales y populares, la reivindicación de derechos tiene que existir constantemente, ¿no? Además, porque el movimiento obrero acompaña, pero no puede ser obsecuente con cuestiones que no merecen la obsecuencia. Usted bien lo señaló recién, se aumenta la nafta y se pone a competir a los salarios una vez más contra la inflación, mientras no se toman medidas de fondo o estructurales para acompañar el fortalecimiento de los mismos en torno a un proceso que se dice industrialista y de consumidor, ¿no? Tal cual. Nosotros siempre decimos que detrás del salario no solo hay la posibilidad de vivir dignamente para el trabajador y su familia, sino también es el motor de la economía, ¿viste? Si no hay salario en un marco como el que tenemos en la Argentina, es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Entramos en el círculo no virtuoso de la economía, porque al bajar los salarios a todos, ¿no? Nosotros creemos que el camino debe ser lo contrario. Además, entendemos que en una Argentina donde la parte, el lomo, digamos, de la vaca se lo llevan para afuera a través de la usura financiera, a través de las señaleras, y todos los grandes grupos que extraen la riqueza de la Argentina. Si nos dejan a los que vivimos en este país las obras, evidentemente nos van a generar situaciones de conflicto y van a alejar cada día más la posibilidad de justicia social, que creo que es lo que pretenden la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Julio, lo llevo a otro plano y que tiene que ver con reivindicaciones históricas también del peronismo y del movimiento sindical,
Hablábamos recién, antes de conectarnos con usted, que se han perdido o se ha utilizado a la infamia para agredir al peronismo históricamente, desde el 55 para acá. Pero hay figuras que han quedado olvidadas y que algunos consideran anacrónicas. El caso de Isabel Perón, por ejemplo, pero también un caso caro para el sentir del movimiento sindical argentino, como el de José Ignacio Rucci, donde ayer en diputados no quisieron tratar sobre tablas un proyecto de ley que hablaba precisamente de la reivindicación de la figura de Rucci. ¿Qué opinión tiene al respecto, teniendo en cuenta que la CGT sacó un comunicado sobre esta cuestión? Sí, no, tal cual. Bueno, es algo que indignó a todo el peronismo y fundamentalmente al movimiento sindical, ¿no? Pero vos estás dando en la tecla, digamos, no se construye el futuro desde la falsificación histórica, ¿no? Yo creo que a nosotros, a todos los argentinos, se trató de reescribir la historia, fundamentalmente la historia del último periodo del tercer gobierno justicialista de Perón, digamos, escribirla sobre un dato de la realidad que fue ese enfrentamiento tremendo que hubo en la Argentina entre sectores, a mi juicio, infiltrados, ¿no?, por los servicios de inteligencia para impedir que el plan de Perón se llevara adelante, ¿no? Solamente basta medir lo que era la Argentina en aquellos años. Te doy un ejemplo. La Argentina alcanzó el mayor nivel de adelanto en legislación laboral con la ley 2744 en su versión original de septiembre del 74. El salario real que alcanzó el trabajador argentino en aquellos años es el más alto en la historia de nuestro país. Hoy estamos años luz, y recuerdo la frase de Perón que dijo el 12 de junio a la mañana, ¿no?, en el mensaje que dio a la mañana, no el de la tarde, que es el más conocido, que se tomó como la despedida. A la mañana Perón decía que él había venido a hacer la liberación y no la dependencia, ¿no? Yo era trabajador judicial en ese tiempo, era delegado, pero además también estudiaba Derecho, y recuerdo que desde el 73 prácticamente no tuvimos libros para estudiar, porque Perón cambió todas las leyes. Perón cambió todas las leyes, la ley de tributaria, la ley de inversiones extranjeras, la ley de trabajo, la ley de sociedades. Hubo una modificación estructural del sistema legal en la Argentina para volver a un sistema de soberanía, de independencia y de justicia social, ¿no? Esto a veces se lo ignora, se lo tapa, se lo tergiversa, ¿no? Vos decías la figura de Isabel Perón, creo que es algo que hay que revalorar. Bueno, hay un libro de reciente aparición que creo que es un aporte importante, ¿no?, a la reivindicación de una figura cuya dignidad hay que reconocerle no solo en el ejercicio de su mandato, sino con posterioridad. Nunca se ha hablado de las vejaciones que sufrió. Creo que es el peor caso en la historia de un presidente de la Argentina. Y bueno, y de esto parece que no se habla. Bueno, lo de Rucci creo que entra en esa misma línea de acción, ¿no? Hay que recordar que cuando lo asesinaron brutalmente, un 25 de septiembre, 2 días después que el pueblo argentino había ratificado la conducción de Perón en las urnas con un 62% de los votos, Perón dijo, me cortaron las manos, ¿no? Como la importancia que José Ignacio Rucci, como secretario general de la CGT, tenía en ese proyecto emancipador que en su tercera etapa planteaba el general Perón, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto que te decía, de los intereses de neutralizar y boicotear desde los poderes más importantes del mundo ese intento de Perón de restablecer un proyecto
esperanza y de realización para todo el pueblo argentino y para la nación argentina. Para finalizar, Julio, al peronismo se lo persigue por derecha y por izquierda en este país y no se lo tiene en cuenta conceptualmente, ¿no? De hecho, hoy también estamos buscando a ver a qué país nos queremos parecer, qué país queremos ser, cuando nosotros tenemos en nuestra propia historia hechos trascendentes que hicieron a la felicidad del pueblo. Usted ha estado compartiendo en las últimas semanas escenarios, charlas por Zoom con pensadores del campo nacional, pero también del campo internacional, que toman al peronismo como referencia, como ha sido el ruso Alexander Dugin. ¿Comparte esa idea de cuarta teoría política impulsada también desde los conceptos peronistas? Sí, tal cual. Yo te comento, nosotros 3 visitas hizo Dugin a Argentina, siempre invitado por la CGT. La primera casi accidental, porque había venido a presentar un libro a Brasil, y como él tiene al profesor Alberto Huela, ¿no? Digamos, un doctor en filosofía de la Sorbona, el único doctor en filosofía argentino que está en el país, y que de esas relaciones que hay internacionales por las vías, bueno, se conocía mucho. Él pidió conocerlo. Bueno, Huela planteó que hiciéramos una charla en la CGT, la hicimos, y fue muy anecdótico, porque él venía a presentar su cuarta teoría, y en una reunión hecha de un día para el otro prácticamente, en la CGT, en el Salón Rucci, que estaba colmadísimo, él expresaba, bueno, hubo una contradicción, porque él, desde la visión europea del norte, la tercera posición era el nazifascismo, que él decía que tenía los mismos valores del capitalismo, y cuando él hablaba de la cuarta teoría, representaba lo que es la tercera posición del peronismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, absolutamente. Y bueno, en esta dicotomía él no conocía en ese momento profundamente el peronismo. Él declaró en esos días que lo había conocido porque tenía la visión europea, ¿no? De que el peronismo era como nazifascismo, ¿no? Lo que se quiso vender mundialmente. Y él ahí reconoció que había descubierto el peronismo en la CGT, ¿no? A partir de ahí se hizo un estudioso de todo el tema de América y de Sudamérica fundamentalmente, y hoy es un conocedor profundo, y él mismo dice que su idea de la cuarta teoría coincide totalmente con la de Perón, ¿no? Y además reivindica, dice que Perón debe ser de las figuras más emblemáticas, más extraordinarias de la historia de la humanidad, porque es el único líder mundial. Ni Roosevelt, ni Stalin, ni Lenin, ni Mao, ni Kennedy osaron sentarse a debatir filosofía con las corrientes filosóficas más importantes del mundo, hecho que hizo Perón en el Congreso de Filosofía de Mendoza en el año 49, donde él, frente a las mayores expresiones filosóficas del mundo, presenta y debate con los filósofos, con esa humildad y ese genio que tenía Perón, la comunidad organizada, ¿no? Su planteo filosófico de la vida, de la humanidad y del desarrollo armónico de los pueblos, ¿no? Y él dice, bueno, reconoció eso, hoy ya es un estudioso, ¿no? Y bueno, creo que los mundos él plantea claramente que hay un regreso, y esto Perón lo decía hace mucho tiempo, cuando él hablaba que la democracia neoliberal estaba vigente en una minoría de las naciones del mundo, ¿no? Hay otra forma de democracia. Él planteó la democracia participativa, donde la constitución de la provincia del Chaco es la forma más avanzada a lo que llegó la implementación en la Argentina, pero desde esa visión Dugin plantea algo similar, ¿no? Y él ya ve hoy
lo que Perón veía hace 40 años, ¿no? La vuelta a los continentalismos. Él ve un reverdecer de viejas culturas que vuelven a tener preeminencia, como China, como la India, grandes bloques, ¿no? Irán mismo, Rusia, ¿no? Que vuelve a sus fuentes culturales, ¿no? Más allá del periodo marxista-leninista e incluso zarista, y él ve que Sudamérica es otra realidad que se va dando en este lugar del continente, y la gran diferencia es que acá en Sudamérica está todo por hacer, no tiene esa historia profunda cultural de milenios, sino se está dando la misma condición con la potencialidad de lo nuevo, ¿no? Así que creo que cuando se piensa el mundo, los peronistas tenemos esa virtud, que es la enseñanza de Perón, que nos animó a pensar la realidad del mundo y situarnos en esa realidad con humildad, pero con protagonismo, ¿no? Y yo creo que esto es lo que le falta a quienes nos dirigen hoy, ¿no? Le falta esa visión del peronismo. Por eso es importante estas visitas que hacemos, estos Zoom, estas reuniones, porque creo que es lo que Perón nos enseñó, ¿no? Tenemos mucho que dar los argentinos desde el peronismo a un momento de la sociedad donde el capitalismo ha demostrado no tener respuesta para los pueblos, sí para las minorías, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el marxismo fracasó en el mundo, ¿no? Por eso y la explotación del hombre por el hombre y la explotación del hombre por el Estado. Por eso Dubin sostiene abiertamente, ¿no? Que Dubin sostiene abiertamente que el peronismo es el futuro, y eso es donde también aquellos que pertenecemos al espacio y venimos desde esa formación tenemos que reivindicar constantemente con pensamiento y acción. Por eso también es importante el movimiento obrero allí. Julio. Sí, y más te digo una cosa más. Estamos hablando de pandemia, estamos hablando de quita de derechos, y lo que enseñó el peronismo, pero no solo el peronismo, sino cualquier persona que tenga visión de la realidad, ¿viste? Es que las crisis son una oportunidad también, ¿no? Claro. No son solo una desgracia. Uh-huh. Y vos fíjate, yo siempre comparo tres momentos, ¿no? En 1816, lo único que quedaba fuera del dominio español era lo que es hoy la Argentina, porque hasta teníamos el Alto Perú, que había caído, la banda oriental también, y teníamos unos congresales en Tucumán que tenían miedo, ¿no? Hay una carta famosa que le escribe Godoy Cruz le contesta a San Martín cuando lo estaba a declarar la independencia. Le decía a Godoy Cruz que declarar la independencia no era soplar y hacer botella, ¿no? Es decir, el miedo que tenían los congresales de Tucumán era eso, porque ya Murillo había venido con la expedición y había derrotado a Bolívar allá en la Gran Colombia, y bueno, se hablaba que se venía la invasión para lo que quedaba fuera del dominio español, que era nuestro territorio, y sin embargo ahí San Martín, con la convicción también de Belgrano y de Güemes, que era estratégico para la visión de San Martín, instaron a que se declarara la independencia. Bueno, y se abrió un futuro independiente, ¿no? Para nosotros. En el 46, Perón, o en el 45, cuando estaba el mundo saliendo de la posguerra, con un occidente destrozado, ¿no? Por las muertes, por la destrucción, todo, Perón ahí planteó el Consejo de Posguerra, digamos. Imaginó qué rol podía tener la Argentina en el mundo de posguerra. Bueno, ahora es lo mismo, tendríamos que estar planteándonos nosotros el mundo post-pandemia, ¿no? ¿Qué rol podemos cumplir en la Argentina y qué ventajas podemos obtener de cómo sale el mundo de esta pandemia, ¿no? Esto sería un pensamiento peronista, estratégico en el marco de este flagelo que se ha volcado
sobre el conjunto de los pueblos del mundo, y que no han hecho más que aumentar la pobreza en todo el universo. Así que pensar en grande es algo que nos enseñó Perón, ¿viste? Y bueno, ojalá que nuestros gobernantes entiendan eso y hagan peronismo, ¿no? Julio Piumato, le agradecemos estas reflexiones compartidas con nosotros aquí en Palabra Sindical. Ha sido un gusto poder charlar con usted. Abrazo grande y buenos días, buen fin de semana. Gracias, cuídese. Así escuchábamos al secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, aquí en Palabra Sindical. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.